He tratado siempre de cumplir con mi palabra. Como un hombre sincero, Trato de serlo. ¿y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Somos un gobierno feminista que aboga por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y lo vamos a seguir siendo. Tengo también amigos que, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado. Una ley, en definitiva, que sitúa en el centro de cualquier tipo de relación el consentimiento explícito por parte de la mujer. Por tanto, es una buena ley. Ha habido discrepancias que yo he tenido con la ministra de Igualdad, con Irene Montero, ¿no? Yo me declaro republicano. Creo que tenemos una monarquía renovada y ejemplar en la figura del rey Felipe VI. Que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. El debate mediático que está absolutamente desnivelado en favor de las tesis conservadoras. Ha tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Estos últimos días hemos visto a Pedro Sánchez dando tumbos de emisora en emisora, de televisión en televisión, titubeando en sus respuestas y enmendando sus propias palabras con la indecisión de quien acepta las culpas que otros le imputan. En un bar vacío, alrededor de 2 vasos de agua, Jordi Évole le preguntaba al presidente por sus cambios de criterio, por sus mentiras, hubiera dicho Carlos Alsina. Sánchez defiende su derecho a rectificar y no tiene reparos en reconocer un desvío en sus estrategias. La solución confrontativa que reclamaba para Cataluña, por ejemplo, terminó por decaer cuando se dio cuenta de la subsistencia de su gobierno dependía de Esquerra Republicana de Cataluña. El problema es que ahora, cuando suenan otra vez los timbales electorales, vuelven los cambios de chaqueta, las matizaciones, las reculadas históricas y las kilométricas recogidas de cable. Aconsejado por una camarilla de susurradores, Sánchez se aferra a la demoscopia para tratar de seducir a la audiencia de Pablo Motos y contentar a los nostálgicos de Alfonso Guerra, aunque por el camino tenga que renegar de sus propios méritos de gobierno. La operación es tan contraproducente que solo sirve para reincidir en los bandazos. Da lo mismo bailar con soltura cuando son otros quienes eligen la música. Esto lo escribía el otro día en el cuaderno de Canal Red Jonathan Martínez en una joya de artículo cuyo título, sugerente a la vez que ambivalente, El hombre de las 1000 caras, nos ha servido para titular también el programa de hoy. Entren en canalred.tv y búsquenlo en el cuaderno porque merece la pena de verdad. Pero no se vayan todavía porque aún hay más. Ayer a Sánchez la entrevista en El Hormiguero le salió bien. Y no solo se lo reconoció el ejército regular de pesoísmo en las redes sociales, también se lo reconocieron unas cuantas figuras que se supone que siempre votan opciones a la izquierda del PSOE. El que fue el comunicador más influyente en la década que va, de 2008 a 2018, Jordi Évole, puso anoche este tuit. Este tío nos ha utilizado a Alsina, a Wyoming y Sandra Sabatés, a Aymar, a Pepa Bueno y a Cue y a mí solo para calentar y llegar así, de bien, al hormiguero. No hay entrevistador o entrevistadora que pueda hoy con un Sánchez desatado. Ya ha enganchado a la liebre Zapatero. ¿Cómo acabará la carrera? Bueno, Évole no es lo que era, pero sigue siendo muy bueno. En este tuit está todo lo que tiene que estar para comprender de qué va esto en realidad. Para el PSOE y para Sánchez, esto no va de competición virtuosa ni de ganar a la derecha. Esto va de dominar el espacio cultural progresista. Sánchez habla ahora de derecha mediática. Pasa el balón, pero no pasa el jugador. Ojalá algunos lo entiendan. Ojalá algunos comprendan que en este mes que queda de campaña, buena parte de sus apoyos mediáticos puede que se hagan sanchistas. Hoy, en La Base, analizamos al hombre de las 1000 caras. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Hoy en La Base analizamos a Pedro Sánchez como quien analizará al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. Sara Serrano, ¿qué nos tienes preparado de estos momentos Dr. Jekyll y estos momentos Mr. Hyde? Bueno, voy a hacer un repaso histórico de las incoherencias de Pedro Sánchez, pasando desde su relación con Ciudadanos, con los partidos catalanes y vascos, su relación con el feminismo y también con los medios de comunicación. Manu Levín, sospecho que vas a sentar en el diván también a los medios de comunicación y a la propia progresía mediática, que también tiene, digamos, esta bipolaridad, ¿no? Total, esa estrategia de una de cal y una de arena se ve también, lógicamente, en la progresía mediática. Vamos a ver algunos ejemplos y luego vamos a fijarnos también en hasta qué punto el debate sobre los medios de comunicación ha pasado al centro de la campaña y hoy todo el mundo habla de la derecha mediática, por ejemplo.
Con Ina Finogénova vamos a volar a Buenos Aires, a la Argentina, porque allí parece que no todo el mundo entiende que vaya a ser Massa el candidato de la izquierda del peronismo. Eso es, la izquierda alcanzó esa unidad muy sufrida y va a tener un candidato que hace tan solo 7 años se lanzaba a acabar con el kirchnerismo en el país. Así que vamos a ver qué pasó. Contaremos además hoy con Jonathan Martínez, le preguntaremos algunas cosas. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Lon Chaney era un actor de cine mudo tan voluble y camaleónico que costaba trabajo reconocerlo cada vez que se convertía en uno de sus personajes, muchas veces sepultado bajo gruesas capas de maquillaje y otras muchas veces caracterizado con atavíos extremos. Fue Quasimodo en El jorobado de Notre Dame, interpretó al fantasma de la ópera, en The Penalty se enfundó un arnés para dar vida a un matón sin piernas, en Garras humanas se convirtió en Alonso, un lanzador de cuchillos sin brazos que trabajaba para un circo gitano en la periferia de Madrid. A Chaney lo llamaron con razón el hombre de las 1000 caras. En su último artículo en El Cuaderno de Canal Red, Jonathan Martínez se sirve de la trayectoria de Chaney, el hombre de las 1000 caras, para explicar los bandazos discursivos de Pedro Sánchez. He cambiado de posición en algunos asuntos importantes, reconocía Sánchez a Carlos Alsina en Onda Cero hace apenas unos días. ¿Y a qué asuntos importantes se refería Pedro Sánchez? Pues en este caso concreto se refería a la relación que ha mantenido su gobierno con el independentismo catalán. Sánchez trataba de justificar cómo ha pasado de defender una solución confrontativa en Cataluña a aprobar los indultos a los líderes independentistas. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas, lo dije en alguna de mis comparecencias, y también muy complejas. Bueno, pues Sánchez defendiendo su derecho a rectificar su estrategia de bandazos. Bueno, pero hagamos un poco de memoria. En septiembre de 2017, a menos de 2 semanas de la celebración del referéndum de independencia en Cataluña, Pedro Sánchez se dirigía a cerca de 20.000 militantes y simpatizantes del PSC durante la celebración de la Fiesta de la Rosa. Durante su intervención, arremetió contra el desafío separatista y cerró filas con el gobierno de Mariano Rajoy en sus intentos de evitar la celebración del referéndum. Estamos al lado del Estado de Derecho y quien lo lidera para responder con proporcionalidad y respeto a la ley, dijo. Una vez celebrada la consulta, las críticas del entonces secretario general del PSOE contra el Gobierno se redoblaron. A pesar de las duras imágenes de la represión policial de la jornada del 1 de octubre, Sánchez responsabilizó a Puigdemont de lo sucedido y le acusó de haber fracturado la sociedad por haber sacado la política de las instituciones para llevarlas a las calles. Vayamos ahora a junio de 2021. Tras un Consejo de Ministros de más de 3 horas, se aprobaba el indulto a los 9 presos del procés con condenas vigentes de prisión, entre ellos al exvicepresidente catalán, a Oriol Junqueras. Pedro Sánchez defendió la medida como un paso necesario para avanzar hacia la concordia, la reconciliación y el reencuentro. ¿Qué pasó entre medias? Pues que el PSOE se dio cuenta de que necesitaba a Esquerra Republicana para gobernar. Sí, pero remontémonos primero a 2016. Después de que Sánchez fuera propuesto por Felipe VI para ser investido presidente del Gobierno, el líder del PSOE defendió el pacto alcanzado con Ciudadanos para gobernar el país. Vamos a escucharle. PSOE y Ciudadanos aquí sumamos 130 diputados. Por cierto, son más que 123. Sí sirve, señorías. Sí sirve. Sí sirve. Sí sirve. Sí sirve porque, primero, plantea una salida centrada al atasco político en el cual usted ha metido a España. En segundo lugar, porque plantea soluciones progresistas a los problemas de los españoles, que podemos poner en marcha la próxima semana. Y en tercer lugar, señor Rajoy, porque obedece al mandato de la ciudadanía. Ciudadanos representa una salida al bloqueo, una salida progresista a los problemas de España y obedece al mandato de la ciudadanía. Bueno, la investidura de Sánchez con el apoyo de Ciudadanos no prosperó, se repitieron elecciones, el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia y el partido entregó la cabeza de Sánchez en bandeja de plata y se abstuvo a que gobernara Rajoy. La historia que sigue es de sobra conocida, pero vale la pena recordarla para entender los bandazos del hombre de las 1000 caras. En 2017, Sánchez fue reelegido secretario general del partido gracias a la movilización de los militantes frente al aparato del PSOE. Las bases elegían así al candidato que más podía alejarse a un cogobierno con la derecha. Sin embargo, en las elecciones que siguieron a la moción de censura, Sánchez se decantó otra vez por tratar de alcanzar un acuerdo con Ciudadanos. No lo logró y decidió convocar nuevas elecciones con tal de no pactar con Unidas Podemos.
A partir de entonces, Sánchez cambió completamente su discurso. Ciudadanos ya no era la salida progresista a todos los problemas de España. Vamos a escucharle durante un momento del debate electoral presentado por Ana Pastor. ¿Va a reeditar esos apoyos de la moción de censura, independentistas, PNV y Unidas Podemos, o abre la puerta a Ciudadanos? Bueno, no está en mis planes el intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista. No está en nuestros planes pactar con Ciudadanos. No es que no estuviera, Pedro, es que Ciudadanos no quiso pactar con el PSOE, pero esa fue siempre vuestra primera opción, desde el año 2016. Solo cuando no os dieron los números decidisteis que a lo mejor había que pactar con Podemos y con partidos catalanes y vascos. Pero este no ha sido el único momento en el que Pedro Sánchez ha dado algún bandazo, ¿verdad, Sara? Pues no, ha habido muchos más. Y esto a pesar de que Sánchez se ha protegido muy mucho, siguiendo los consejos de su jefe de gabinete, el ajedrecista Iván Redondo. Hay que proteger al rey y para eso entra en juego la reina, que asume un papel más activo y atacante. Y en esta legislatura Nadia Calviño, Teresa Rivera o Carmen Calvo han jugado indistintamente el papel de reinas, saliendo cuando había que salir a atacar para proteger a Pedro Sánchez. Siempre inteligente, Iván Redondo, por supuesto. Bueno, aún así hay algunos momentos en los que Sánchez no ha podido evitar pasar a la primera línea del frente. Quiero detenerme en dos. El primero tiene que ver con su posición respecto al Ministerio de Igualdad. Sánchez ha pasado de recuperar el Ministerio de Igualdad y presumir ante Europa del gobierno feminista a responsabilizar a Igualdad de gran parte de los problemas de la legislatura. Vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez poniendo en valor la orientación feminista del gobierno en marzo de 2021. Somos un gobierno feminista que aboga por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y lo vamos a seguir siendo. Feminista porque ponemos al frente de este gobierno a liderazgos feministas. Y feminista porque nuestra acción de gobierno se basa en aplicar la perspectiva de género, haciendo de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres uno de nuestros principales pilares de transformación política, económica y social. Somos un gobierno feminista, dice. Bueno, pues hace unos días Sánchez se sacaba de la manga una encuesta entre amigos para arremeter contra el Ministerio de Igualdad. Las políticas feministas estaban molestando a algunos de sus amigos. Sánchez, bueno, quiere un gobierno feminista, pero no tanto. Vamos a escucharle. Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres de entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Yo tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado más de confrontación que de integración. Bueno, no sabemos si alguien le dio un toque a Pedro Sánchez porque después de utilizar a su grupo de amigos, a su supuesto grupo de amigos como argumento de autoridad para cargar contra el Ministerio de Igualdad, después dijo en el intermedio que en realidad había estudios demoscópicos que lo avalaban. Vamos, que era un focus group, los amigos. Bueno, seguimos con el Ministerio de Igualdad porque en la entrevista que dio a Jordi Évole, Sánchez aseguró que su mayor error de gobierno había sido la aprobación de la ley Solo sí es sí. El error más importante que hemos cometido durante estos 4 años es el de un gobierno feminista que ha aprobado 200 leyes, haber cometido un error, en este caso técnico, en la ley Solo sí es sí, que provocó una serie de efectos indeseados de rebajas de penas a agresores sexuales. Para mí, este es el mayor error que he cometido en esta legislatura. Llama la atención que Sánchez no mencione en ningún caso que la persona que diseñó la gradación de penas de aquella ley era su ministro de Justicia, al que después colocó en el Tribunal Constitucional. ¿Error o ofensiva mediática y judicial de la derecha? En fin. Bueno, y además es que esto no es lo mismo que pensaba Sánchez o que decía, porque a estas alturas es difícil saber lo que piensa realmente Sánchez cuando se aprobó la ley del Solo sí es sí. Una ley, en definitiva, que sitúa en el centro de cualquier tipo de relación el consentimiento explícito por parte de la mujer. Por tanto, es una buena ley. Es una buena ley. Una buena ley que supone un avance neto en los derechos de las mujeres de nuestro país. Tan cierto es que pocos ya propugnan la vuelta atrás respecto a esta ley. Cuando se hace la ley, era una buena ley. Cuando te revienta la derecha mediática y los focus group te dicen otra cosa, entonces la ley es un error. Políticos que entienden que la política es un mercado de demanda. Buena suerte. Así es, recordemos que la ley no solo fue aprobada por el Consejo de Ministros en su conjunto y celebrada también por Pedro Sánchez, como escuchábamos, sino, como decías antes, Pablo, que la parte penal de la ley, la encargada precisamente de la revisión de condenas, fue redactada por el Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo, que, por cierto, como decías, fue premiado con un puesto en el Tribunal Constitucional.
A ver si lo entiendo, que lo mismo me estoy perdiendo algo. Todos celebran la ley cuando sale y cuando la derecha inicia su ofensiva centrando sus ataques en una cuestión jurídica, culpan a Igualdad y premian a Justicia. Pues sí, lo has entendido perfectamente. Capitalizar los éxitos y, si vienen mal dadas, ponerse de perfil y que se desgaste otro. Esa es básicamente la estrategia. Pero seguimos con la entrevista de Évole porque Sánchez dejó otro titular. Otro titular muy importante en el que reconoce algo que, bueno, algunos llevamos diciendo algún tiempo. La existencia de una derecha mediática muy fuerte y el hecho de que la disputa ideológica se da hoy por hoy principalmente en los grandes medios de comunicación. Bueno, llega un poco tarde, Pedro, exactamente 5 años. Recordemos que el primer gran acuerdo de legislatura de Sánchez con el Partido Popular fue regalarle la Radiotelevisión Española, pactando con ellos la renovación del Consejo de Administración de la cadena y poniendo a los mandos a un hombre del partido, a Pérez Tornero. El nombramiento fue posible gracias a las negociaciones de Teodoro García Egea y Félix Bolaños. Pero ahora Sánchez descubre que los medios de comunicación son actores políticos. En fin. Gracias, compañera. A ti. A mí el Ministerio de Igualdad me gusta y este Ministerio de Igualdad me gusta. Sabemos que abrir los espacios de la libertad siempre tienes viento en contra. Que abrir los espacios del amor auténtico siempre tienes viento en contra. Que superar el machismo, la homofobia, la transfobia, siempre vas a tener viento en contra. Pero la bandera, esa bandera es nuestra. Manu Levín. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, la estrategia de bandazos de Pedro Sánchez, dando una de cal y una de arena, es algo que también se ve en la progresía mediática. Y quiero que veamos algún ejemplo de esto de estos últimos días. Pero antes, escuchemos un momento algo que decía Iván Redondo recientemente en Espejo Público. Tiene que hablar de la unidad de la izquierda, pero en todas las entrevistas el presidente, para mí, está cometiendo también otro error. Niega 3 veces la coalición. Sánchez niega 3 veces la coalición, dice Redondo, y lo entiende como un error de la campaña del PSOE. Así es, pero sea un error o no, Redondo describe ahí una realidad que también se plasma en los medios de comunicación que marcan la línea del PSOE. Escuchemos, por ejemplo, un momento de La Sexta Noticias de ayer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy era el penúltimo Consejo de Ministros en el que el Gobierno puede tomar medidas antes de que arranque la campaña electoral y Sánchez ha querido, casi en el tiempo de descuento, aprobar por decreto los permisos que se recogían en la Ley de Familia. Su trámite en el Congreso, ya saben, se interrumpió por ese adelanto electoral. A partir de mañana van a entrar en vigor esos permisos por cuidado de familiares enfermos o permisos extras por menores de 8 años. La Sexta haciendo su trabajo. Sánchez ha querido aprobar la Ley de Familia. Sánchez, en realidad, es una ley de Yone Belarra. Ya, pero la coalición no existe, Redondo Dixit, y La Sexta lo entiende perfectamente. Es cierto que después la pieza de La Sexta sí mencionaba una vez al Ministerio de Derechos Sociales, aunque sin imágenes que acompañaran ese texto, pero el marco que coloca al principio la presentadora de La Sexta es muy claro. Iniciativa de Pedro Sánchez, que ha querido aprobar la Ley de Familias. Ok, esta era la de arena. A continuación venía la de cal. Más novedades. Los arrendadores podían subir como máximo un 2% del alquiler durante este año. Hasta ahora primaba la congelación del precio, una medida que no se prorroga. 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás, que cantaba Ricky Martin. Pues efectivamente, una de arena, apropiarse y hacer bandera de las medidas de Podemos para intentar morder en ese espacio electoral, y una de cal, en este caso no es cal viva, que nadie se asuste, beneficiar a los rentistas. Y ese enfoque plasmado claramente en las noticias de La Sexta. La progresía variable, podríamos decir. Pues la progresía variable y la estrategia de campaña PSOE, plasmada también muy gráficamente en la portada que uno podía leer si entraba ayer por la tarde a la web del Plural. Primera noticia que aparecía: el Gobierno amplía el escudo social, pero deja caer la prórroga de los alquileres. Es decir, lo mismo de La Sexta. Y segunda noticia, justo debajo: la pinza de Vox al PP alimenta el optimismo del PSOE. Habrá una gran movilización. Ahí está el otro elemento muy evidente de la campaña del PSOE, quizá el elemento central. Si uno lee El País o el Diario.es o escucha la cadena SER estos días, comprobará que hay muchísimos contenidos sobre los pactos del PP con Vox, porque en Ferraz consideran, y en la progresía mediática, que casi no habla de otra cosa también, que centrarse en ese mensaje puede ser útil al PSOE en 2 direcciones, a izquierda y derecha. A izquierda porque asusta a esa parte de la población y pueden movilizarla en torno al PSOE, creen ellos,
¿no? Por la pulsión del voto útil, y a la derecha porque agitar los pactos con Vox supuestamente tendría capacidad de disputar votantes situados a la derecha del PSOE en frontera con el PP, a los que no les gusta la ultraderecha. Hombre, lo primero quizá puede tener más sentido y funcionar en algún grado, aunque la sociedad española ya no es bipartidista y yo creo que eso no va a volver. Pero hombre, lo segundo, lo de que va a haber gente que votaría al PP, pero que por culpa de los pactos del PP con Vox va a preferir votar a Sánchez, creo que esto ya se ha visto muchas veces que no funciona. El PP no pierde ni un solo voto por pactar con Vox, porque son básicamente lo mismo. Un bloque reaccionario coherente con un mismo proyecto. Y eso la gente lo entiende perfectamente. En fin, veíamos esta estrategia bipolar plasmada claramente en dos medios de la progresía, La Sexta y El Plural. No me voy a extender más en esto porque creo que queda claro, pero sobre todo porque hoy no podía hacer esta sección sin centrarme en algo que tenemos que comentar aquí. No sé si os habéis fijado que ahora mismo el centro de la campaña electoral en España es el debate sobre el poder mediático empujado por el propio presidente del gobierno, que parece que se ha puesto las pilas con esto. Sánchez empezó a situar este tema desde la misma convocatoria de elecciones anticipadas. El 31 de mayo, 2 días después de anunciar el adelanto electoral, el presidente del gobierno dijo ante los diputados y senadores del PSOE que desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña feroz de insultos y de descalificaciones. Y dijo Sánchez que veremos en programas de máxima audiencia a gente que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a réplica. Se van a inventar barbaridades y nada es nuevo porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos. Pues sin duda, estamos ante otra mentira del sanchismo. El presidente claramente faltó a la verdad ayer cuando le dijo a Pablo Motos que no tiene sintonizado Canal Red. Yo creo que lo ve cada día. Yo también lo creo porque de algo nos suena por aquí este repentino discurso de Sánchez, ¿no? El caso es que empezó con estos mensajes el 31 de mayo y desde entonces no ha parado de hacer esto y de situar la denuncia del papel de la derecha mediática en el centro de su discurso de campaña. Fue uno de los temas clave de la entrevista que concedió el otro día a Jordi Évole. Ya citamos antes, durante la sección de Sara, el titular que nos dejó sobre el poder mediático. Y volvió a ser un tema clave en la entrevista de hace 10 días en Onda Cero con Carlos Alsina, en la que el presidente afirmó que existe una desproporción de medios de derechas en España que ha tenido efectos políticos. Y ayer volvió a ser el tema en la entrevista de Sánchez en El Hormiguero. Pablo Motos le llegó a preguntar al presidente si cree que en El Hormiguero se miente. Esto le preguntó Pablo Motos directamente, a lo que Sánchez vino a responder que sí, y puso ejemplos y todo. Sánchez marcándose un titulares al banquillo en directo, bien. Y está feo que yo lo diga, pero alguien se dio cuenta de esto. Pedro Sánchez haciendo la sección de Manu Levín en El Hormiguero. Pude leer anoche en Twitter. Punto para la base, compañeros. El caso es que hoy la prensa recoge todo este debate sobre el papel del poder mediático que, como digo, se está convirtiendo en las últimas horas en el centro de la campaña electoral por voluntad del propio Pedro Sánchez. Quienes decían que muy mal hablar de los medios y que es una estrategia terrible, pues ya ven que Sánchez les quiere quitar la razón. Hoy hay decenas de noticias y de elementos de discusión en redes sociales sobre los medios de comunicación, cosa que a mí me llama mucho la atención. Volvamos a fijarnos, por ejemplo, en la web del Plural de hoy. Noticia. RTVE responde al PP por desconocer la naturaleza de la televisión pública al organizar los debates. Noticia de al lado. Sobre este mismo asunto de que Feijóo quiere debatir solo en A3 Media en un debate moderado por el neutral Vicente Vallés. Feijóo rechaza a las televisiones ajenas a la derecha mediática, titula El Plural. Y noticia de justo debajo. Sánchez se divierte en la derecha mediática. El 90% de las tertulias en televisión tienen tendencia conservadora, ha denunciado el presidente del gobierno. Bueno, según estamos viendo, el término derecha mediática completamente instalado en la prensa en plena campaña electoral. En la prensa y en las redes sociales. Esta mañana era trending topic en Twitter Vicente Vallés, con miles de comentarios sobre el hecho de que Feijóo quiera que el presentador de Antena 3 Noticias, premiado por el Rey, sea quien modere el debate cara a cara, bipartidismo style, que va a tener con Sánchez en A3 Media. ¿Por qué será, no? ¿Por qué querrá a Vallés? Pero volviendo a lo de la derecha mediática, fijaos hasta qué punto está instalado ya el término. Ana Rosa Quintana ayer en su programa. Hablando de la entrevista de ayer, en medios
¿Cuál de todas? No afines. En medios neutrales, Joaquín, donde tú has trabajado tantos años. En medios, te recuerdo. En medios neutrales. ¿O tienes una mala opinión de la cadena SER? Porque otro de los problemas de Sánchez, ya sabes que es la derecha media. La cadena SER, pero no es precisamente. No creo que Joaquín tenga ninguna queja de la cadena SER. Critican medios de elección de los medios. Eso les pasa a todos los líderes políticos, Ana. En medios no precisamente de la derecha mediática ¿Pero qué coño la derecha mediática? Que se lo está inventando ahora Sánchez. Aquí, perdón. No, es que ya estoy harta. Os lo digo de verdad. O sea, es que lo sabía. Casqueiro es derecha mediática. Esther Palomera es derecha mediática. Yo no. Vosotros sois más derecha. Bueno, nosotros somos fascistas desde el María, la pregunta, María, claro. Después de Sánchez. O sea, 4 colaboradores sentados en esta mesa cada día. Y 4 colaboradores, cada uno de su libremente, con su forma de pensar, con los medios en los que trabaja, que generalmente en esta parte son medios más de izquierdas y en esta parte son medios más de derechas. Esto es este programa, entonces vamos ya a dejar de insultar. Ana Rosa, ¿qué coño es la derecha mediática? Preguntas mientras clavas en mi espalda tu puñal azul. Aquí unos son de derechas y otros son de izquierdas, claro. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que Esther Palomera, actual adjunta a Nacho Escolar en eldiario.es y es adjunta al director de La Razón, es una auténtica bolchevique. Por eso golpea a Podemos cada vez que tiene oportunidad. En fin, vaya cara. Tremendo. Pero lo que os decía, derecha mediática como término que ya ha calado hasta el tuétano, noticias y contenidos en los grandes medios de comunicación sobre su propio papel, sobre el propio papel de los medios y, bueno, conciencia clara de lo que representa que Feijóo quiera debatir solo en A3 Media. Todo eso está pasando ahora mismo. Incluso los comentarios que se pueden leer hoy por parte de muchos periodistas sobre la entrevista de ayer en El Hormiguero no giran tanto en torno al papel que hizo Pedro Sánchez, sino al papel que hizo Pablo Motos. El programa de Ana Rosa esta mañana. Bueno, también, hombre, a ver, es que Pedro Sánchez ayer salió un torito. Sí. Salió un torito que difícil de torear. Llevaba un discurso preparado, no dejaba al entrevistador hacer sus preguntas y se comió prácticamente el tiempo. Supongo que Pablo Motos tenía muchas preguntas que no dio tiempo. Sí, pero el entrevistador es el que manda en una entrevista. Oiga, mire, las preguntas las hago yo. No mandas. Sí, bueno. Es que arrolló. Bueno, pero a lo mejor no tenía que es que es complicado. Y Pablo Motos a mí me parece un genio de la televisión, eso yo creo que. A mí me parece que Pablo hizo 2 o 3. Pero yo eché en falta más preguntas sobre el asunto de Bildu, más sobre los indultos, más sobre el tema de la malversación, más sobre los golpistas catalanes. De los efectos de la entrevista de Jordi Évole a Yolanda Díaz ya le echaron la culpa a Jordi Évole y ahora de los efectos de la entrevista de Pablo Motos a Pedro Sánchez le echan la culpa a Pablo Motos. Times are changing. Bueno, otro que estaba hiperventilando ayer en directo con lo del Hormiguero fue Antonio Caño, exdirector del País, que hoy escribe en The Objective. Atención a la catarata de tuits que puso frenéticamente durante la entrevista. Cuando alguien no quiere responder, da igual lo que le preguntes. No es una entrevista, aunque lo intente el entrevistador. Es una farsa, como todo lo que hace. Es que le da igual que le llamen mentiroso. Es que no le importa que le pongan delante toda su mierda. Acepta que todo lo que ha hecho es mierda, sin mover un músculo. Es que le da igual todo, es que no tiene límites. En el fondo, lo que nos falla en este país es la BBC. Con la BBC, el espectáculo de hoy y los últimos días no hubiera ocurrido. Solo un periodista profesional, con rigor, sin complejos políticos y sin sesgo ideológico, puede poner límite a semejante sucesión de mentiras y manipulaciones. Por Dios, ¿pero quién dirige este programa? ¿Cuándo empiezan las preguntas? ¿Está Pablo Motos en el plató? ¿Ha llegado ya Pablo Motos a su programa? Bueno, pues no estaba muy contento Antonio Caño con el papel de Pablo Motos, ¿no? Se le calentó un poquito la boca, sí, y hoy estaba arrepentidiño Antonio Caño. Anoche fui poco respetuoso con Pablo Motos y lo siento, el éxito de su programa es la mejor prueba de su gran trabajo. Madre del amor hermoso, pues parece que a alguien anoche le fue bien en la entrevista, como decíamos. Punto para Pedro Sánchez. Eso parece, sí, a juzgar por las reacciones que estamos viendo. Y un dato, la entrevista de Sánchez tuvo una audiencia espectacular, 22,8% de share, casi 3 millones de espectadores de media y casi 6 millones de espectadores únicos que vieron el programa en algún momento. Por comparar, la entrevista que hizo Sánchez con Jordi Évole hace solo 2 días antes de esta de ayer, hizo un 12% de share y menos de 1,5 millones de espectadores de media. Ponte las pilas, amigo Jordi, no seas tan pitufo gruñón. Estás últimamente tremendo.
Bueno, ahí están los datos que también hablan de la fortaleza que mantiene la derecha mediática a pesar de la bajada general del consumo televisivo frente a la progresía, ¿no? Los datos son evidentes. Bueno, el caso es que Pedro Sánchez parece que ha podido cambiar el marco de la campaña con un puñado de entrevistas en platós clave, situando a la derecha mediática en el centro de su discurso y confrontando con ella, y dando algún bandazo que otro también, como lo de sus amigos machistas. Tampoco es cuestión de olvidar el enfoque inicial, pero ya por completo, digamos que logra cambiar el marco, ¿no? Ese es el poder de que casi 6 millones de personas escuchen un discurso por televisión tras 3 años de bombardeo de la derecha mediática. Para tomar nota, creo yo. No he sabido evaluar la fuerza corrosiva de la derecha mediática, le dijo Pedro Sánchez a Jordi Évole el otro día. Y no seré yo quien le vaya a llevar la contraria teniendo en cuenta cómo se ha permitido durante todo este tiempo a la derecha dominar por completo el panorama mediático, entregándole incluso Televisión Española. Ay, si en Moncloa hubieran compartido esta reflexión antes y si este gobierno hubiera dado esa batalla desde el principio de la legislatura. Otro gallo nos cantaría entonces en las encuestas, o al menos eso creo yo. Gracias, Manu. No precisamente de la derecha mediática. ¿Pero qué coño la derecha mediática? Que se lo está inventando ahora Sánchez. Aquí, perdón. No, es que ya estoy harta. Os lo digo de verdad. Tremendo documento. Ina Fino Génova, ¿vamos a volar? Venga. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. Incertidumbre en torno al candidato presidencial por el peronismo se disipó finalmente el viernes pasado de forma bastante abrupta y bien inesperada. El sábado era el día límite para cerrar las listas de precandidaturas para las elecciones primarias del 13 de agosto, de las que saldrán candidatos definitivos a las presidenciales del 22 de octubre de este año. Bien, tras meses de indefinición, divisiones internas que llevaron al presidente y a la vicepresidenta a dejarse de hablar entre ellos durante meses, la semana pasada parecía que el oficialismo había confirmado a 2 figuras. Por un lado, a Eduardo Vado de Pedro, ministro del Interior, hijo de desaparecidos, apoyado por Cristina Fernández de Kirchner, y por el otro al embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, apoyado por Alberto Fernández. 2 candidaturas que reflejaban precisamente esta disputa que mantienen Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández y que representa a las 2 almas del peronismo. Bueno, eso suponiendo que pudiéramos decir que solo hay 2, pero ok. De verdad. Sin embargo, el viernes por la noche a contrarreloj, sin que nadie se lo esperase, sin que se hubiera filtrado antes a la prensa, la alianza gubernamental Unidos por la Patria anunció que habían alcanzado la unidad. Y el candidato único por el oficialismo es Sergio Massa, actual ministro de Economía, que fue designado para ese cargo en agosto de 2022, luego de la renuncia del artífice del acuerdo con el FMI, Martín Guzmán. Las negociaciones se llevaron a cabo en condiciones de absoluto hermetismo y fueron los gobernadores de 2 provincias los que hablaron por separado con el presidente y con la vicepresidenta para cerrar la candidatura. Horas más tarde, tanto Vado de Pedro como Daniel Scioli reconocían que se habían retirado de la carrera por la candidatura. Parece buena noticia que se haya alcanzado la unidad por parte de las fuerzas progresistas del peronismo o las fuerzas del peronismo. Sin embargo, se nota un cierto sabor amargo entre los analistas de izquierdas con los que hablamos nosotros y en una parte muy importante de la militancia, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Digamos que se trata de una candidatura de consenso dentro del peronismo, por no decir que directamente se apuesta por un candidato de derechas para enfrentarse a las derechas. Para que se hagan una idea, escuchen el cántico que se ha hecho popular entre las juventudes kirchneristas, la Cámpora, hace unos 8 años. Yo quiero una militancia así. No pasa nada, si todos los traidores van con Massa, vamos transformando la Argentina junto con Néstor y Cristina. ¿Y cómo es posible
que la transformación haya llegado al punto de apostar por quien la militancia consideraba un traidor, o como mínimo un representante de los traidores? Hablemos de la mafia argentina. Bueno, primero porque la carrera del propio Massa ha dado a lo largo de unos años unos bandazos difíciles de explicar para alguien que no esté muy familiarizado con la política argentina. Tiene 51 años e inició su carrera a los 17 como militante de la Liberal Unión del Centro Democrático, que en los 90 fue absorbida por el peronismo de Menem. Con Néstor Kirchner dirigió el ANSES, Administración Nacional de Seguridad Social, y en 2008 sustituyó a Alberto Fernández como jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Y duró tan solo un año. De ahí pasó a la oposición abierta a su gobierno. En 2013 fundó el Frente Renovador como espacio de corazón peronista y cerebro modernista, con claras intenciones de distanciarse lo más posible de su antigua jefa. Con esa formación ganó un sillón de diputado. En 2015 se lanzó a la campaña presidencial prometiendo, en caso de ganar, meter presa a Cristina, nada menos. Nos quejamos aquí. Una propuesta claramente ganadora entre una parte importante de la población argentina. Esto es así. Pero todo ello no le impidió volver a pactar con ella más tarde. Claro que no. En 2019 renunció a volver a presentarse, se sumó al Frente de Todos apoyando la candidatura de Fernández y hace un año se convirtió en un superministro de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo, básicamente para apagar el incendio tras el acuerdo con el FMI que fracturó la alianza gubernamental. La militancia kirchnerista lo considera demasiado cercano al fondo, a Estados Unidos, y es cierto que públicamente se suele alinear con las posturas de Washington, así que es muy poco probable que en caso de llegar a la presidencia sea la mitad de combativo con los acreedores, como lo fueron los gobiernos de Néstor y Cristina. La desolación entre los entornos más izquierdistas del peronismo, al menos por los mensajes que estoy recibiendo yo, es total. O sea, que el oficialismo ha apostado por un candidato más de derechas porque creen que con alguien más del ala kirchnerista no tendrían opciones de ganar. ¿Les resulta demasiado radical o familiar? Eso parece. Con Massa parece que se busca contener al votante más moderado. Massa se opuso en su momento a la ley de medios, que buscaba arrebatarle el monopolio de la información de masas a Clarín, por poner un ejemplo. Acompañó a Mauricio Macri al Foro Económico de Davos en 2016, prometió barrer a los ñoquis de la cámpora, prometió bajar los impuestos en campaña en 2015, propuso llevar las Fuerzas Armadas a la frontera a combatir el narcotráfico, en fin. Bueno, la propia Cristina Kirchner dijo claramente que si fuera por ella habría postulado a Vado de Pedro. Sí, dijo que su candidato era Vado, pero que no iba a tener la aprobación de Alberto Fernández, una puya a Alberto Fernández. La necesidad de construir una lista de unidad era crucial para abordar los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad. Por eso era imperativo tener una lista de unidad, dijo. Bueno, en resumen, hay unidad, pero se pierde el horizonte transformador con el que igual algunos soñaban todavía, ¿no? Eso es, parte de la militancia está, como dije, muy desilusionada, por decirlo suavemente, tanto que algunos aliados rompieron con el oficialismo porque básicamente no pueden apoyar a Massa. Este es el caso del dirigente social Juan Grabois, que considera a Massa un peronista de derechas, y esa es su línea roja, como lo ha reconocido en varias ocasiones, una de ellas en una entrevista que le hicimos en Buenos Aires. Por eso relanzó su propia precandidatura presidencial para las primarias a las que había renunciado horas antes para apoyar a Vado de Pedro. Ahora irá acompañado por la investigadora Paula Valmedina, con unas expectativas de voto no muy elevadas, a juzgar por los análisis. Demasiado radical el compañero Juan Grabois, amigo nuestro. Vean también la entrevista que le hizo aquí, en Canal Red, Dina Busseljan, en Otras Voces, que está disponible en nuestro canal de YouTube. Eso es. Algunos analistas ven en el hecho de que se habilitara la candidatura de Grabois unos intentos de contener al núcleo duro del kirchnerismo dentro del espacio de las izquierdas y evitar que alguna parte de sus votos se vayan al blanco o la abstención. Eso lo insinuaba Eduardo Aliberti en una columna en Página 12 con un título que refleja precisamente esa, insoportable aceptación de la realidad, podríamos decir. Es lo que hay, es el título, ¿no? Además, describe así toda la situación. Dice: cualquier opción era y es insuficiente para satisfacer al conjunto del oficialismo. Si es Massa, porque es intragable como peronista o progre. Si era Guado, por los inmensos interrogantes sobre sus dimensiones políticas. Si era Mansur, por su carácter de sapo. Si era Kicillof, porque dejaba desprotegida nada menos que a la provincia. Si era Scioli, aparte de posibilidades nulas, o justamente por eso, porque lo único que hacía pasaba por quebrar al palo sin garantías encima de apuntar hacia el centro. Si hubiera sido Cristina, no bastaba ni ahí, salvo en el núcleo básico.
y si fuese cualquiera del resto, son todos testimoniales. En fin, ¿y cómo está la oposición frente a este escenario? Pues semi-dividida también. De hecho, celebraron tanto la división dentro del peronismo que si algo puede alegrarnos en la candidatura de Massa es lo huérfana que parece haber quedado la derecha, al menos por unos momentos. De hecho, se especuló con la posibilidad de que siguieran el ejemplo del peronismo y eligieran también una postulación única, pero se ve que fue imposible. Tienen a dos candidatos muy potentes. Por un lado, el jefe del gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y por el otro Patricia Bullrich, exministra de Seguridad. Ninguno va a renunciar a la carrera. ¿Y quién es quién dentro de esa derecha? Cuéntanos. Bueno, Bullrich es la mano dura, igual te justifica la represión en Jujuy que el asesinato de Santiago Maldonado. Larreta sí ha sido considerado como alguien más moderado, pero al tiempo que la izquierda va adoptando marcos de la derecha va radicalizando su discurso y se acerca más a la ultraderecha. Será por eso, entre otras cosas, que la figura de Javier Milei se está desinflando bastante, porque ya son varios en ese espectro ideológico. Vaya, entonces lo más moderado dentro de todo este panorama vuelve a ser Sergio Massa. Es lo que hay, efectivamente. Algo que hemos visto claro en España es que a la izquierda, o a la supuesta izquierda, por llamar de alguna manera al PSOE, no le suele ir bien cuando empieza a asumir los marcos de la derecha o del extremo centro. Y no les va bien porque los que votan normalmente a la derecha nunca van a votar a un partido percibido como progresista, haga lo que haga o diga lo que diga. Los votantes realmente de izquierdas tampoco se van a prender con ellos, ya que no se sienten representados por esos marcos. Y los que aceptan esos marcos coyunturalmente, si quieren políticas más de derechistas, hombre, pues van a votar al original y no a la copia. Esto es por lo menos lo que enseña la historia política española. Ejemplos de eso tenemos de sobra en nuestra historia política durante los últimos años. Gracias, compañera. Una obsesión que tiene que tener el próximo presidente, el que sea. Digamos, el programa exportador, juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al fondo y volver a sacarlo de la Argentina. Hoy nos acompaña Jonathan Martínez. Jonathan, muchísimas gracias por atender a la base. Gracias a vosotros, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la entrevista de ayer de Pedro Sánchez en El Hormiguero? La verdad que estuvo mucho más solvente que en todas las demás entrevistas, donde ha ido dando tumbos prácticamente de una emisora a otra y de un canal a otro, sin afinar nunca en el discurso político, ¿no? Y uno de los grandes errores que estaba cometiendo el presidente, lo cometió con Jordi Évole y lo cometió también con Carlos Alsina, es aceptar los marcos de la extrema derecha, el terreno de juego de la derecha, donde el PSOE no tiene otra cosa que hacer que jugar a la defensiva. Y cuando juegas a la defensiva, solo puedes perder, da igual que plantees batalla, porque la agenda mediática no es la tuya, los temas no son los tuyos y ahí no tienes nada que rascar. Antes escuchábamos a Eduardo Inda, que estaba muy disgustado con la entrevista que le había hecho Pablo Motos y decía lo que él le hubiera preguntado, y ahí está. La malversación, Bildu y Unidas Podemos, es decir, todos los grandes temas de la agenda mediática de la derecha que quieren utilizar contra Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez no ha sabido hasta ayer mismo lidiar con ellos. Ayer yo creo que fue mucho más inteligente y en lugar de renegar de sus socios de gobierno, trató de pasar página y pasar a la ofensiva, y ahí es donde él se va a sentir mucho más cómodo y donde puede hacer una campaña mucho más útil para sus intereses. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Hemos dado algunas pinceladas a lo largo del programa, pero yo te quería preguntar específicamente sobre los bandazos que ha dado Sánchez en los últimos años en relación a los partidos catalanes y a los partidos vascos. Sí, bueno, los cambios de opinión del Partido Socialista forman parte de su historia y de su estrategia histórica, ¿no? De pedir el no a la OTAN pasaron a liderar la OTAN, de defender la República pasaron a ser el sostén principal de la monarquía y después, pues de querer gobernar con Ciudadanos, pasaron a firmar una coalición con Unidas Podemos. Incluso dentro de su propia acción de gobierno veíamos que pedían la derogación de la ley Mordaza y después pues se conformaban con una reforma parcial o pedían la derogación absoluta de la reforma laboral y después trataban de suavizar esa reforma con la patronal. En cuanto a los partidos catalanes y vascos, hay un momento importante, vital diría yo, que es la moción de censura y la tenemos ya olvidada. En 2018, cuando aparece la sentencia sobre la trama Gürtel y el Partido Popular aparece señalado como un partido corrupto, Pedro Sánchez aprovecha la ocasión y presenta una moción de censura sin tener prácticamente ni una sola esperanza de ganarla. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta de que para ganar esa moción de censura no solamente necesitaba a los sectores progresistas que estaban representados en aquel momento en el Parlamento a través de Unidos Podemos, de Marea, en Comú Podem
o Compromís, sino que además necesitaba los apoyos de los partidos políticos vascos y catalanes. Cuando estaba el 155 encima de la mesa, y el 155 en Cataluña fue un desastre. Era una medida que había planteado Vox de forma casi marciana cuando se presentó en sus primeras elecciones hace ya prácticamente 10 años, y de pronto ese discurso de Vox fue asumido por Ciudadanos, después fue asumido por el Partido Popular, y de pronto tenías al Partido Socialista haciendo de mamporrero de la derecha pidiendo el 155 en Cataluña, y eso hizo también que el PSC se despeñara. De forma que el Partido Socialista tenía que cambiar completamente esa imagen, acercar posturas y suavizar su discurso duro con respecto a los independentistas catalanes primero y después con respecto al PNV y H. Bildu. Pues bien, ese gran bloque de la investidura fue posible gracias a cambiar su actitud con respecto a Cataluña y cambiarla con respecto al País Vasco. Si ahora, cuando te preguntan por tus socios catalanes y por tus socios vascos, reniegas de ellos, estás haciendo lo que dice Redondo, que es negar 3 veces, pero no negar 3 veces como San Pedro, sino cambiar de opinión 3 veces. Primero diciendo que no son tus amigos, después pactando toda una legislatura con ellos y después haciendo como si no hubieras pactado una legislatura con ellos. La gente, en general, tiene memoria, y cuando te presentas a unas elecciones dando tumbos, pues es normal que haya una desconfianza. Eso tiene que cambiar porque lo que está en juego es mucho más que la propia presidencia del Partido Socialista. Lo que está en juego es la propia democracia y el ascenso de la extrema derecha a las instituciones. Buenas tardes, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo valoras que estemos viendo a Pedro Sánchez poniendo en el centro de la campaña y de su discurso estos días al poder mediático? Bueno, pues es una conquista de los sectores populares, no quiero decir de Canal Red, pero sí que ha habido una pedagogía con respecto al papel que desempeñan los medios, en tanto que son grandes empresas, y como empresas tienen intereses en el juego político. Y aquí hay que tener en cuenta que las teorías populistas, ahora que Pedro Sánchez parece que quiere hacer caso a la demoscopia, te dicen que los líderes no son un lienzo en blanco, que se hacen eco de las demandas populares, sino que los líderes también tienen una capacidad performativa de incidir en esas demandas populares. Es decir, que lo mismo que los medios de comunicación moldean la opinión pública se puede moldear a través de otros actores políticos e ideológicos. Y en este caso, yo creo que hay que decir que el sentido común de la gente y la hegemonía del pensamiento se ha ganado en muchos aspectos. Se ha ganado a través de los colectivos feministas, se ha ganado a través de las demandas del colectivo LGTBI, se ha ganado a través de los sindicatos de vivienda. Es decir, los medios de comunicación tienen un gran poder, pero no es un poder absoluto, y la gente lo sabe. Y, por ejemplo, al principio los medios de comunicación decían mayoritariamente que Vox era un partido como todos los demás, homologable, que había que darle voz, le daban horas de programa, ponían el micrófono delante de sus portavoces para que dijeran los más absurdos disparates, y ahora, como una grandísima parte de la sociedad no traga con eso que ha hecho el poder mediático, como el feminismo es hegemónico, como los derechos LGTB son hegemónicos, y como hay mucha gente que no quiere ver a Vox y a sus personajes en los gobiernos, de pronto algunos medios de comunicación han empezado a recular y han empezado a decir que bueno, que Vox a lo mejor es una oportunidad para regresar al bipartidismo, al turnismo, y ahora que reconocen que Vox es un partido problemático como mínimo, conflictivo como mínimo, le exigen al Partido Socialista que regalen los gobiernos a Feijóo. Bueno, el poder mediático existe, el poder mediático muta a medida que la sociedad muta, pero hay que tener en cuenta que esta batalla no es una batalla perdida y mucho menos es una batalla unidireccional. También las masas populares son capaces de intervenir en los medios de comunicación y hacer que reculen. Y ahora, en este sentido, están reculando. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Pasando más al plano internacional, te quería preguntar si ves esta derechización de los progresistas en otros países, si te parece una tendencia global o es algo puramente español. Bueno, absolutamente hay una tendencia global y lo hemos visto, por ejemplo, en el escenario europeo. Eso que se ha llamado la nueva derecha populista, que permeaba también en Estados Unidos a través de Donald Trump y que tenía un vértice importante en Gran Bretaña, o que crecía a través de Grecia, a través de la crisis griega, y tenía otro reflejo en Francia a través de Le Pen. Hace ya prácticamente 10 años veíamos esos brotes neofascistas y nos preguntábamos todo el mundo
qué íbamos a hacer en ese contexto, si aquello tenía visos de prosperar o era solamente un aviso, si iba a haber cordones democráticos o no contra la extrema derecha, y sobre todo la gente se preguntaba si había alguna expectativa, algún peligro de que esas fuerzas políticas ascendieran a los gobiernos. Aunque ya había habido algunos ensayos en Europa, ahora parecía que la cosa podía ir a más. Efectivamente, hemos visto a través de los gobiernos de Polonia y de Hungría cómo fuerzas neoconservadoras tomaban los gobiernos con unos discursos duros de recortes de derechos. Hemos visto cómo la extrema derecha ascendía en Italia, primero a través de Salvini y después a través de Meloni, y hemos visto también cómo Vox se hace con el protagonismo en algunos gobiernos autonómicos y puede ascender ahora al gobierno de España. Bien, hay que decir que el mayor peligro de la extrema derecha nunca ha sido que se manifieste en los gobiernos o en los poderes de gobierno, sino que su discurso cale a la derecha tradicional y también a los socialliberales. Y cuando antes explicaba cómo esa petición del 155 para Cataluña era una petición de la extrema derecha que termina asumiendo el Partido Socialista, es muy fácil ver cómo esos discursos de odio contra las personas migrantes, esos discursos de odio contra las mujeres o contra el colectivo LGTB o contra los movimientos obreros, son una victoria de la extrema derecha que en muchas ocasiones los propios partidos socialliberales terminan haciendo propia. Yo creo que es tan importante que la extrema derecha no tenga espacios de poder, no acceda a las instituciones, como estar en la calle ahogando cualquier demanda popular que ellos puedan plantear en los medios de comunicación, ahogando cualquier atisbo de odio para que se vea que somos más quienes reclamamos una profundización democrática en todos los sentidos, en clave de derechos políticos, en clave de derechos sociales, en clave de derechos democráticos, y eso tiene que ver con ahogar cualquier posibilidad de que la extrema derecha asome la cabeza. Jonathan Martínez, muchísimas gracias por atender a la base. Llegamos al final y vamos a acabar, como supongo que algunos y algunas ya os estaréis imaginando, con ese temazo histórico del gran Ricky Martin. María, 1, 2, 3, un pasito para adelante, 1, 2, 3, un pasito para atrás. Hasta mañana.